estamos ya en este último pasaje. La siguiente semana tendremos un mensaje especial de fin de año para que después, dentro de 15 días, tengamos un mensaje introductorio a lo que sería el Éxodo. Entonces, pues damos gracias a Dios porque Él nos permite terminar este libro, el libro de Marcos, y pues vamos a ponernos en sus manos para que Él sea quien nos hable. Padre bendito, te agradecemos por esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la salud, por todos los sentidos que nos das para poder venir a escucharte, poder ver a nuestros hermanos, poder gozarnos juntos, cantarte, Señor. Y sabemos, Padre, que es tu bondad, es tu gracia, es tu misericordia día con día para con nosotros. Así que te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta hora, en este pasaje final de este libro maravilloso que nos has permitido estudiar. Síguenos guiando, Señor, síguenos tú transformando, sigue tú dándonos tu palabra para que atesorada en nosotros pueda producir fruto agradable hacia ti, Señor. Enséñanos hoy, Señor, acerca de este tema de la fe, que podamos reflexionar, podamos ser confrontados en cuanto a cómo está nuestra fe, cómo estamos alimentando nuestra fe, si ha sido una fe débil, si ha sido una fe que ha estado apagada, Señor, que tú a la luz de tu palabra puedas fortalecerla y puedas hacer, Señor, que en ese fortalecimiento podamos nosotros también ser responsables en las cosas que tú nos llamas a hacer. Así que guíanos y glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a tomar la lectura. ¿Me sigues con tu vista? Marcos 16, 9 al 20, dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, y yendo al campo ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, puedes tomar tu lugar. Titulamos este mensaje, si te diste cuenta, hay un común denominador en cuanto a las apariciones de Jesús. Jesús se aparece, es resucitado, se le aparece primeramente a María Magdalena, luego se le aparece a 2 de sus discípulos y luego se le aparece a los 11, ¿no? Y el común denominador de estos 3 es que al principio no creían. O sea, al principio se habían escuchado que resucitó, pero ellos no creían aún así. No fue hasta que vieron al Señor de una manera más visible, ¿no? Entonces, titulamos este mensaje como ¿cómo está tu fe? A la luz de la palabra podemos ver que la fe, hemos visto, en discipulado incluso, que la fe es un don de Dios, es un regalo, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da, y que esa fe es recibida al escuchar la palabra. La fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. La fe prácticamente es confianza en
¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Pero esta fe que recibimos como regalo, puede disminuir, ¿no? O puede verse, o puede mostrarse débil a razón de que seamos indiferentes a la palabra de Dios o que olvidemos, ¿verdad?, las promesas del Señor, ¿no? Es lo que está pasando con los discípulos, ¿no? Los discípulos habían pasado 3 años con el Señor, pero ellos pues no estaban confiando en las promesas de Jesús, que Él les dijo que iba a resucitar. Él les dijo que iba a aparecer a ellos, ¿no? E incluso les da instrucciones, pero ellos no creen, ¿verdad? María Magdalena le dice a los discípulos y ellos no creían, ¿no? Luego se le aparece a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan van y le dicen a los discípulos y ellos no creían. Entonces, ellos estaban, su fe estaba débil, su fe estaba, en estos momentos ellos estaban tristes, estaban más enfocados en lo que había pasado, de que Jesús había muerto, ¿no? E incluso cuando ellos escucharon que el Señor había resucitado, ellos pensaron que habían robado el cuerpo del Señor. No habían creído que el Señor había resucitado en sí, de una manera corporal, de una manera física. Entonces, aquí vamos a ver que la resurrección y la aparición de Jesús serían eventos que transformarían a los discípulos, fortalecerían la fe de estos hombres, ¿no? Pasarían de tener una fe débil, una poca fe, por así decirlo, a una fe fortalecida, que esta fe fortalecida se vería en resultado a comunicar de Jesús mismo, a predicar, ¿no? Vemos que cuando a María Magdalena se le presenta el Señor, lo que ella hizo fue que se gozó y fue inmediatamente ¿a qué? A decirle a los demás, ¿no? Cuando se le aparecen a estos 2 hombres, se gozaron y fueron inmediatamente ¿qué? A decirle a los demás, ¿no? Y estos 11, cuando se les aparece el Señor, y el Señor los reprende incluso, o más bien les dice, ¿cómo es que no creen? ¿No? Ya les había dicho, ¿cómo es que no han creído? ¿No? Vean mis manos, vean mis orificios, ¿no? Y vemos esta escena también en otro evangelio, cuando Tomás mete las manos, ¿no? En los orificios del Señor. Pero lo que hicieron los discípulos fue ir a predicar. Y Jesús ya más en forma les dice, o les da esta comisión y les dice, vayan y prediquen el evangelio. Vamos a ver que la fe verdadera, la fe fortalecida, lo que hace o lo que impulsa a hacer es ir a predicar, es ir a anunciar el evangelio. Entonces es mi oración que salgamos de aquí fortalecidos en fe, y que si a la luz de esta palabra, a la luz de este pasaje nos es mostrada una fe débil, entonces podamos dejar que el Señor nos fortalezca, ¿verdad? Para vivir para Él. Que si a la luz de este pasaje no estamos atendiendo a esta comisión que Él nos ha dado, puesto que esta comisión viene de ¿qué? De creer, viene de confiar, viene de ver al Señor claramente, y si no estamos atendiendo a esta comisión, pues que podamos nosotros reflexionar si de verdad hemos creído verdaderamente, o si nuestra fe está débil en Él. Jesús, entrando en contexto, Jesús ha resucitado, ¿no? Ya después de 3 días, Él se levantó de entre los muertos, Dios lo levantó de entre los muertos, lo levanta de una forma física, de una forma corporal, ¿no? En estos momentos los discípulos están tristes, están impotentes, desanimados. Las mujeres, ¿se acuerdan? Las mujeres, nos ha hablado Marcos, que habían estado perplejas o cuando vieron que la piedra estaba removida, quedaron perplejas, confundidas, no saber qué hacer, y no entendían qué estaba pasando, hasta que vimos en 16:6, Marcos 16:6, que un ángel, ¿verdad? Ellos vieron a una persona que tenía un aspecto como de un joven, que tenía vestiduras blancas. Este ángel les dijo en el 16:6, dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Les dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ellas inmediatamente salen corriendo, ¿no?
Dice también Marcos que estaban temerosas, pero que estaban con gozo. O sea, al principio temerosas de no saber qué está pasando, pero gozosas de que este ángel les ha resucitado, él vive, ¿no? Entonces, les pide este ángel, les está diciendo, vayan y díganle a los demás lo que han visto, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar en texto. Al texto dice el versículo 9, entonces dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, es muy probable, estaba yo como viendo algunos comentarios o comparándolos, y muchos de estos comentarios aciertan en que este pasaje del 9 hasta el 20 probablemente no lo escribe Marcos, sino que fue introducido después como para darle forma al Evangelio, ¿no? No es que no sea inspirado este pasaje, al contrario, es inspirado porque paralelamente con Lucas, con Mateo y con Juan, pues se unen, por así decirlo. Entonces, pero ¿por qué digo esto? Porque si tú te fijas en el versículo 1 del 16, dice que María Magdalena iba con otras personas, ¿verdad? Iba con otras 3 mujeres que iban muy de mañana al sepulcro. Y entonces aquí dice que cuando Jesús, en el versículo 9, dice que cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿no? Puede ser, o se comenta que es muy probable que María Magdalena fue la primera en ir al sepulcro, ¿no? Es decir, a lo mejor sí iban juntas, pero parece que María Magdalena se adelanta, ¿no? Se adelanta, o probablemente pudo haber sido que María Magdalena les dijo, me adelanto, y ustedes iban más lentas las otras mujeres, ¿no? Como quiera que sea, pues las mujeres fueron al sepulcro, ¿no? Entonces, y porque incluso Juan 20:21, si quieres ve ahí, porque vamos a estar citando Juan 20. Incluso en Juan 21 nos dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro, ¿verdad? O sea, aquí Juan nos hace referencia que María Magdalena sola, ¿verdad? Fue de mañana siendo aún oscuro. ¿A dónde? Al sepulcro, ¿verdad? Del Señor. Y cuando regresamos a Marcos 16:2, nos dice que este grupo de mujeres, incluida María Magdalena, vinieron al sepulcro ya salido el sol, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que sí, María Magdalena fue la primera en ir a este sepulcro, ¿no? Quizá a lo mejor Marcos como que incluye en este grupo de mujeres a María Magdalena porque en algún momento se juntaron, ¿no? Entonces, incluso en Marcos 16:2 nos dice ya ha salido el sol, ¿verdad? Entonces, bueno, como quiera, quiero que vayamos igual ahí en Juan 20, que vayamos hasta el 15 y al 18, porque aquí en el 15 al 18 nos va a dar detalles de cómo el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena a primera instancia. Y aquí vemos la primera aparición con esta mujer, ¿no? Y entonces la escena es esta, ¿no? María Magdalena es la primera que va, aún siendo oscuro, ve la piedra removida, entonces ella está triste, ella está conmocionada, no sabe dónde está el cuerpo del Señor. Por eso es que dice el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Aquí ya se le está presentando el Señor resucitado. ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. El hortelano era como un jardinero, ¿no? Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice el 18, fue entonces
María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces, vean aquí, la escena es María desconsolada, María pensando que habían robado el cuerpo de Jesús, estaba angustiada, estaba triste, y esta situación con María hizo que su fe estuviese débil, ¿no? Su fe no estuviera fortalecida. ¿Por qué? Porque ella no pudo ver con claridad que quien se estaba acercando, que con quien estaba hablando era con el Señor, ¿verdad? Con el Señor resucitado. Por eso primero ella piensa que es un jardinero, es una persona común. Entonces ella, en su shock de esta tristeza, de esta desconsolación, ella no reconoce al Señor. Hasta que es el Señor que le dice María, ¿verdad? Le habla por su nombre y le dice María. Volviéndose ella, dice Raboni. No fue hasta que el Señor le habló por su nombre que ella pudo decirle, Maestro, eres tú. Y puedes ver la escena de María cuando reconoce a Jesús. Ella se llena de gran gozo, ¿verdad? Y es probablemente que esta mujer quiso abrazarlo, ¿no? Se le quiso como lanzar a abrazarlo, pero el Señor le dice, espera María, todavía no es tiempo, ¿verdad? Porque no he subido a mi Padre. Pero le da esta comisión y dice, vean mis hermanos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, ¿no? Dice el versículo 10, regresando a Marcos, hablando de María Magdalena, después de que el Señor le da esa instrucción de ir a dar la noticia de que Él había resucitado y que la había visto, dice el 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. ¿Te das cuenta? Tenían el mismo sentir que María Magdalena al principio, ¿verdad? María Magdalena ya había visto al Señor, entonces se gozó, ¿verdad? Y lo que hizo fue atender a la instrucción del Señor de ir a avisar. En la misma situación estaban los discípulos, dice que estaban tristes y llorando. Dice el 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Vean, la fe de estos hombres estaba pues débil. No creían aún, no creían. Decían, ¿cómo crees, María? ¿Cómo crees que el Señor, que has visto al Señor de una manera física? No te creemos nada, ¿no? Estos hombres estaban en este mismo estado, llorando, tristes. Este sentir provocó o hizo ver la fe débil de los discípulos. Una fe que estaba basada ¿en qué? En la duda, en el sentimiento, en la tristeza. Y me encanta lo que le dice a María, me encanta lo que Jesús le dice a María, porque dice, ¿por qué lloras? Como diciendo, no deberías estar llorando, María. Recuerda lo que yo les dije. El Señor Jesús le dice, ¿a quién buscas? Como diciéndole a María, no deberías estar buscando aquí, María, porque yo dije que iba a resucitar. Dos preguntas que pueden ser obvias de Jesús, ¿no? ¿Por qué lloras? Obviamente, ¿por qué lloraba María? Por la muerte del Señor, ¿verdad? Porque no estaba su cuerpo. ¿Por qué? ¿A quién buscaba? Obviamente al Señor, ¿verdad? Pero fueron dos preguntas del Señor Jesús que le hizo para que ella recordase las promesas de que Él iba a resucitar, que Él iba a volver a vivir. Y aquí podemos ver algo importante. La fe débil es una fe que duda de las promesas de Dios. La fe débil es una fe que duda porque está enfocada en el ver para creer, ¿no? Y nosotros muchas veces decimos eso, hasta que no vea, no crea. Y eso es una fe débil. Cuando el Señor ya se nos ha presentado, ¿no? E incluso los discípulos, incluso María, vieron la resurrección de Lázaro, vieron maravillas del Señor y aún así no creían, no creían en este momento. Entonces la fe débil tiene esta característica de que es de duda, ¿no? ¿Te has sentido así en duda alguna vez? ¿No? En el que digas, hasta que yo no vea, pues no crea.
las cosas del Señor, ¿no? El problema es que como nosotros mismos no podemos creer por sí mismos, por eso es que Jesús le dice, ¿a quién buscas? Por eso Jesús le dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Porque ella necesitaba regresar al que podía hacer creer a ella. Entonces, como nosotros no podemos creer por sí solos, esto nos está enseñando que necesitamos de Cristo para que sea el quien hable a nosotros, nos llame por nuestro nombre y nos recuerde nuestras promesas. Y el Señor Jesús siempre nos está diciendo, ¿por qué estás triste? ¿A quién buscas? Cuando venimos a su palabra siempre es, ¿por qué te sientes así? ¿A quién buscas? Cuando tú vienes a su palabra todos los días, es el Señor diciéndote, ¿a quién buscas? ¿Realmente estás tú buscando a Jesús en las Escrituras? ¿O a quién estás buscando cuando vienes a Él? ¿Realmente el Señor te está llenando cuando vienes a las Escrituras? ¿Dios te está completando cuando vienes a las Escrituras? Hazte estas dos preguntas. Cuando tú vengas en tu devocional, hazte estas dos preguntas. ¿A quién buscas? ¿A quién busco aquí? ¿O lo hago nada más por hacerlo? Y que esta pregunta te permita entonces decirte a ti, Señor, déjame buscarte a ti a través de tu palabra, para que tú fortalezcas mi fe. Señor, me siento mal, me siento triste, me siento como sea, Señor. Señor, permíteme que a través de tu palabra tú me completes y tú me llenes. Esto es lo que nos enseña esta aparición de María Magdalena y estas preguntas que el Señor le hace a ella. No seamos de esta fe débil, ¿verdad? Que siempre está dudando, que siempre está incrédulo a las cosas del Señor. Ahora, Lucas 24, si me acompañas, también vamos a estar citando Lucas 24. Lucas también nos narra, tanto como Marcos, una segunda aparición. Esta segunda aparición a dos de los discípulos. Y quiero que veamos este mismo patrón que con María Magdalena. Lucas 24, vamos a leer 15 y 16. Y dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estaban aquí dos discípulos, es posible que sea Pedro y Juan, puesto que ellos fueron los que corrieron cuando se les avisó que el Señor no estaba en el sepulcro. Y entonces ellos entraron al sepulcro, no ven el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces salen del sepulcro y ellos empiezan a discutir, ¿no? Empiezan a hablar acerca de lo que están viendo. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, ¿no? Entonces discutían y se les acerca Jesús, pero fíjate lo que dice el 16, mas los ojos de ellos estaban velados, ¿no? ¿Para qué? No le conocían. Misma situación que María, ¿verdad? María no reconoce primeramente a Jesús, piensa que es un hortelano, piensa que es un jardinero que estaba por ahí. Lo mismo con estos hombres, ¿no? Estaban discutiendo y entonces se les acerca a Jesús y ellos pensaron que era una persona común, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, pero dice más, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Entonces, vean aquí cómo el enfoque en las discusiones, cómo el enfoque en lo terrenal puede hacer que nuestra visión sea cegada, ¿no? Pueda estar cerrada y no podamos ver a Jesús. Y Marcos confirma este hecho. Vamos ahora sí a Marcos otra vez. Marcos, versículos 12 y 13. Marcos 16, 12, 13 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos. ¿Quiénes son estos dos? Los que están discutiendo, ¿verdad? A dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Fíjate el 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. O sea, se repite el patrón con María. Se les aparece el Señor, ellos no le reconocen, el Señor les dice, yo soy Jesús, ¿verdad? Vayan y díganle a los otros, pero ¿qué pasa con los otros? Dice al final, ni aún ellos creyeron.
Vean cómo va la misma cadena, ¿no? De María Magdalena para con los discípulos, no creen, y luego a estos dos discípulos se les aparece, ¿no? Reconocen a Jesús, van y le dicen a los otros que estaban en algún lado, y ellos tampoco creyeron, ¿no? Fíjense aquí, podemos ver esta característica de la fe débil, de la fe que no está fortalecida. Esta fe débil presenta poca visión, carece de entendimiento. Llegaron estos dos discípulos, le dijeron a los demás, pero ellos no creyeron. ¿Cómo es posible? ¿No? Le decían, ¿cómo es posible que hayan visto al Señor? ¿No? Como casi diciendo, ustedes están locos. ¿Cómo? Si el Señor lo vimos ahí muerto, lo vimos colgado, ¿cómo es que pueda estar vivo ahorita? ¿No? Y vemos aquí, hermanos, que nuestra razón, ¿verdad?, humana no tiene la capacidad de creer. Si tú le dices a alguien afuera, que le dices que el Señor resucitó, va a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo una persona puede resucitar? No te creo lo que me estás diciendo. Pero ¿qué se necesita para creer? Que Jesús mismo venga, ¿verdad? Nos hable, se presente ante nosotros y podamos nosotros decir, ay, Señor, tú vives, tú eres el Dios glorioso. Pero eso solamente Jesús puede hacerlo en nosotros. Nosotros mismos, naturalmente, no queremos creer, no podemos creer. Necesitamos por eso que Jesús se presente a nosotros. ¿Y cómo se presenta ahora a nosotros? Pues a través de su palabra, ¿verdad? A través de la Escritura. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que para que nuestra fe fortalecida es necesario que vengamos constantemente a la palabra. Para que otros crean, necesitamos que presentarles a Jesús a través de la palabra de Dios. Así es como ahora se presenta el Señor Jesús a nosotros. Entonces, nuestro entender, nuestro razonar, no puede entender cosas espirituales. Es solo, a menos que la palabra, ¿verdad?, de Jesús lo haga en nosotros, y entonces venga la fe. Y entonces seamos fortalecidos en la fe. Porque la gente dice, yo sí creo. Ayer platicaba con unas personas que vinieron nuevas y pues, son cristianas, no, pero pues sí creemos, ¿no? Sí tenemos la creencia de Jesús, pero pues no nos congregamos, ¿no? La gente sí cree, la gente sí cree que Jesús es bueno, ¿verdad?, pero no confía en Jesús, ¿no? Presenta una fe débil, ¿no? Una fe que necesita ser fortalecida, que necesita ser alimentada, ¿no? Y te decía, el Señor sigue diciéndonos, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás afligido? ¿No? Y estas preguntas Jesús se las hace a María primeramente, porque ella estaba buscando lo terrenal, estaba buscando lo lógico, ¿verdad? Le dice, ¿a quién buscas? ¿Qué has estado buscando? Como diciéndole a María, ¿por qué buscas en ese lugar? Y ese lugar no te va a encontrar, no vas a encontrar alguna satisfacción, ¿verdad? Por eso es que nosotros, en nuestro devocional, en la predicación, en algún estudio, el Señor tiene que responder estas preguntas. Él debe abrir nuestro entendimiento. Él tiene que hacer crecer nuestra fe a través de su palabra. Él tiene que mostrarse a nosotros, tiene que presentarse a nosotros como la única solución a nuestra falta de fe. Por eso es que el Señor Jesús, después de que Él se les presenta, después de que ellos ya pueden ver bien a Jesús, ya pueden creer bien que Él resucitó, entonces ahora sí que les dice, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan, o sea, ya les dará como... No les dice antes de que son incrédulos, ¿verdad?, que vayan y prediquen. O si no les dice, ya una vez que ya lo vieron, entonces ahora sí, ya creen, ya me vieron, ¿no?, ya están fortalecidos, ahora sí vayan y prediquen el Evangelio. Observa cómo Jesús responde a esta fe débil de los discípulos. Ya vimos que primeramente María estaba desenfocada, ¿no?, hasta que el Señor la enfocó. Estos dos discípulos no creían hasta que el Señor les hizo creer. Y ya vimos que, y vamos a ver más adelante que se les va a presentar a los 11, ¿no?, y les va a dar esta instrucción. Pero fíjate cómo Jesús responde a este tipo de fe, esta falta de visión, a esta incredulidad.
de que Él había resucitado. Vamos a Lucas, otra vez, Lucas 24. Lucas 24, 25 y 26. Y de ahí nos saltamos al 31. Lucas 24, 25, 26. Y de ahí lo vamos a saltar al 31. Fíjate cómo Jesús les responde o cómo responde ante esta falta de fe, ante esta falta de visión, ante esta incredulidad que estaban presentando estas personas. Y dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice el 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate el 31, sáltate el 31. Y me encanta lo que dice, porque entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Verdad? Se necesitó que la intervención de Jesús, ¿verdad? Se necesitó que Jesús les abriera el entendimiento para que entonces sus ojos fueran abiertos y ellos le reconocieran. Y dice enseguida, mas él se desapareció de su vista. ¿Verdad? Es necesaria siempre la intervención de Jesús, su palabra para recordarles a ellos que ellos debían creer lo que la Escritura decía por los profetas. Él les dice, a razón de esta debilidad, a razón de esta falta de visión, a razón de esta falta de incredulidad, Él les dice insensatos y tardos de corazón, como que los regaña, ¿no? Un regaño un poco fuerte, porque insensato, ¿qué quiere decir en nuestros días? Necio, tonto, estúpido, ¿no? Imagínate, ¿no? Este regaño que hizo que los discípulos dijeran, ¡ay, caray!, ¿no? Entonces, por eso en el 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos, ¿no? Y le reconocieron. Tardos de corazón. Vean otra característica de estos de fe débil, ¿no? Sí conoce, estos de la fe débil, te digo, no es que no conozcan a Jesús, ¿no? Estos sí conocen a Jesús, pero hay insensatez, hay tardío de corazón, hay incredulidad, ¿no? Y a veces, a veces estos de fe débil, ¿no? Estos de fe débil necesitamos, ¿verdad?, palabras fuertes para que nuestros ojos sean abiertos. Muchas veces, ¿cuántas veces no a nosotros cuando éramos chicos necesitábamos una palabra fuerte de nuestro papá, ¿no?, para que pudiésemos atender, ¿no? O un levantar de voz de nuestra mamá para que podamos entrar en sí y decir, sí, claro, lo voy a hacer, ¿no?, para entrar a la obediencia, ¿no? Cuando doy clase, de repente uno tiene que alzar la voz para que todos puedan comprender. Y esto es lo que está pasando con el Señor Jesús, ¿no? De alguna manera Jesús está levantando la voz y diciendo, insensatos, tardos de corazón. Y entonces ellos entran en sí, en esto, y pudieron comprender lo que estaban viendo. Entonces, veamos una tercera aparición. Vamos ahora a Marcos 16, 14. Vean la cadenita. Primero, María Magdalena no cree, necesita la intervención de Jesús, y entonces después de que ella le reconoce, ella va y anuncia que Jesús. Y luego a estos dos discípulos no le reconocen, creen que es una persona común, Él se les presenta. Entonces, una vez que le reconocen, ellos van y le dicen a los otros discípulos. Va a pasar lo mismo, fíjense, con la tercera aparición. En versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Aquí Jesús les reprocha, pero ahora lo hace a los 11. ¿Qué les reprocha, Señor? Su fe débil, su incredulidad. Aquí vemos que la fe débil es equivalente, ¿verdad?, a incredulidad, es equivalente a dureza de corazón.
porque ellos no creyeron primero a estos dos discípulos y no creyeron a María Magdalena lo que ellos habían dicho, ¿no? Y Lucas 24:38, ahora volvamos a regresar. Lucas 24:38 dice, pero él les dijo, o sea, ya Jesús con los 11 le dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Ahora, no solo Jesús es alguien que a veces les habla fuerte, ¿no? No siempre Jesús es muy duro en cuanto cuando les reprocha, o cuando les dice insensatos, o cuando les dice tardos de corazón, o cuando les dice duros de corazón. Sí, Jesús en su momento es fuerte para que el amor ellos pudieran despertar y entrar en sí y recordar lo que él había dicho. Pero siempre que Jesús es así, normalmente él después es muy amoroso hacia con ellos y les da la esperanza. Entonces, estas preguntas de Jesús, ¿por qué estás turbado? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Como diciendo Jesús, ¿tan pronto olvidaron lo que les dije? ¿Por qué son tardos de corazón? Tan pronto su corazón se llenó de incredulidad. Tan pronto están turbados. O sea, no se acuerdan de todo lo que vivimos, no se acuerdan de todo lo que hice, no se acuerdan que yo iba a resucitar, ya están turbados ahora. Como diciendo Jesús, ¿no se acuerdan que previo a que yo iba a morir les dije que no estuvieran tristes porque vendría un consolador y los guiará a toda verdad? Por eso Jesús habla fuerte a estas personas, ¿no? Y estas preguntas que Jesús les hace deben resonar en nosotros en todo momento. Estas preguntas deben hacer que nosotros entremos en sí. Que el Señor nos diga, ¿por qué estás turbado? ¿No? Que el Señor, ¿por qué no? Que nos diga insensato, ¿verdad? Cuando pecamos contra Él. Y que tengamos aquí la pregunta o la exhortación del Señor, oh, insensato. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente estoy en una situación en la que no estoy glorificando a Dios y yo mismo digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto que no debo hacer? ¿No? Y viene el Espíritu y es como decir, insensato, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estoy presentando esta dureza de corazón? No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Es el Señor mismo, a través de su Espíritu, diciéndote, hey, despierta, acuérdate que no debes hacer estas cosas, acuérdate que debes dejar estas cosas, acuérdate que tú ya no puedes hablar así, acuérdate que tú ya no debes expresarte o tener un sentir así ante una persona, ¿no? Es el Señor mismo en nosotros, ¿no? Aquel que no tiene Señor es como decir, pues lo hago, al fin nadie me dice nada. ¿Quién me va a decir algo? Pero es el Señor en nosotros, su Espíritu, diciendo, insensato, tardo de corazón, regresa al Señor, acuérdate de lo que Él ha dicho. Estas preguntas del Señor deben resonar en nuestro corazón para que nosotros regresemos, para que nosotros podamos ver al Señor en todo momento. Y es el Señor, ¿verdad?, que siempre se encarga de hacernos ver su gloria. Ahí en Lucas 24, vamos a leer del 39 al 44. Vamos a hacerlo rápido. Lucas 24, del 39 al 44. Jesús está con los 11 y fíjate lo que se les presenta y dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo,
estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No? Entonces, vean, Jesús se les presenta, todavía hasta come con ellos y digan, vean, estoy resucitado, vean mis marcas. Aún ellos estaban como asombrados, ¿no? Dice aquí que no lo creían, pero estaban maravillados. Y Jesús lo que les dice es, estoy aquí, ¿saben por qué? Porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito por los profetas, ¿no? En este caso dice, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, pero me encanta más el versículo 45, dice, entonces, me encanta más este versículo porque es parteaguas para ellos. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento. Dice, para que comprendiesen las Escrituras. Una vez más, a los 11, Jesús tuvo que presentarse, Jesús tuvo que tomar la iniciativa, Jesús tuvo que hablar. ¿Para qué? Para que ellos fueran abiertos de entendimiento. Eso es lo que debe pasar en cada uno de nosotros. Jesús debe hablar, Jesús debe presentarse, Jesús debe presentarse a través de su palabra para que tú y yo podamos entender, para que se nos abra el entendimiento y podamos comprender las Escrituras. Dice el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue el Señor Jesús mismo quien les abrió el entendimiento. No dice que ellos se esforzaron en entenderlo, ¿verdad? Fue Cristo, fue el Señor resucitado dándoles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, que era necesario su padecer y resucitar. Ahora, vamos terminando. Una vez que ellos pudieron comprender, una vez que ya estos 11 pudieron ver al Señor, pudieron comprender las Escrituras por Jesús mismo, entonces, una vez que también pudieron palpar, recordar, ver, entonces ahora sí, el Señor Jesús, antes de ascender, les da una comisión importante. Regresamos una vez más a Marcos 16, 15, 16. Y se vuelve a repetir el patrón, ¿verdad? Porque María, ya saben, todo el proceso, y lo que hizo fue y comunicó, ¿verdad? A los 2 discípulos se les presentó, ellos creyeron, y lo que fueron a hacer es comunicar. Ahora a estos 11 se les presentó, les abrió el entendimiento, y entonces viene aquí ya una comisión más formal hacia todos. Y les dice en el 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús les da la comisión a sus discípulos una vez abiertos ya los ojos, una vez abiertos de entendimiento, comprendidos de las Escrituras, y esta fue ir al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Él les dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Claro, pues la fe, ¿verdad? ¿Por qué los manda a predicar? Porque porque la fe venía por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la manera en que los demás pudiesen creer es escuchando el evangelio. Por eso Jesús los manda a predicar. Por eso es que tú y yo tenemos que predicar a otros. ¿Para qué? Para que el entendimiento de otros pueda abrirse. ¿A razón de qué? De que el evangelio entre a sus corazones, a razón de lo que Cristo hizo por ellos en sus corazones. Por eso los manda a predicar. Entonces, ¿tú has creído? ¿Consideras que Dios te ha dado el entendimiento, ha abierto tu entendimiento a través de las Escrituras? Entonces, si tú crees, tú has creído en Jesús, si tú crees que Jesús se ha presentado a ti, te ha abierto el entendimiento, lo has podido ver claramente, entonces tú tienes una tarea importante. Primero, vivir el evangelio, y segundo, predicar ese evangelio. No podemos primeramente predicar el evangelio si Jesús no se ha presentado a nosotros, ¿verdad?
No podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque al no presentarse a nosotros no sabemos quién es Jesús. No podemos presentar a alguien a quien no conocemos, ¿no? Pues primero debemos vivir el Evangelio y después ir a predicar ese Evangelio, ¿no? Y aquí viene una reflexión importante, ¿no? ¿A cuántos le predicaste este año? ¿A cuántos les has predicado este año? Porque observen aquí, ayer hicimos un evento evangelístico, ¿no? Pero ¿cuántos somos ahorita? Entonces, esto nada más es para reflexión, ¿no? Porque se supone que si lo predicamos, entonces se supone que por lo menos uno, ¿verdad? O en todo el año, ¿no? ¿A quién predicaste? ¿A quién acompañaste? ¿No? ¿A quién estuviste insistente? Porque si volteamos a nuestro alrededor, somos los mismos que iniciamos el 2025. Entonces, esto es para que podamos nosotros reflexionar. ¿A quién predicarás ahora este 2026? ¿Dejarás que Jesús te hable primeramente a ti para que sea abierto tu entendimiento y así entonces tú puedas ir con gozo, como lo hizo María, como lo hicieron los 2, como lo hicieron los 11, a los demás? ¿Se acuerdan cuando Pedro predica el Evangelio? Se levanta en Hechos 2, se levanta, predica sobre el arrepentimiento, predica sobre Cristo, y se convirtieron más de ¿qué? ¿Se acuerdan? Más de 5,000. Y la verdad es que, pues, esto nos da pues ahora sí que nos confronta, ¿no? Personalmente, y nos confronta como iglesia, ¿no? Pedro se levantó, fueron 5,000, ¿no? Y nosotros, ¿no? ¿Uno? ¿Ni uno? El Evangelio, hermanos, no es nuestro testimonio. No es decirle a la gente, Dios te ama. Son las buenas noticias que hay en Cristo. El Evangelio es el llamado a otros a arrepentirse de sus pecados. Es mostrar que Cristo pagó en la cruz la deuda del pecado. Es mostrar que Jesús en la cruz derrotó a Satanás. Que Jesús en la cruz cargó con nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que en esa cruz Él nos justificó. Él al creer en ese sacrificio, nos permite ver cuánto Él nos ama, pero también cuánto Él aborrece el pecado. El Evangelio es predicar de que Jesús ha resucitado, predicar de que Jesús vive. El Evangelio es predicar, es vivir y predicar que Él vendrá por segunda vez por aquellos que han creído. Esto es lo que debemos anunciar, esto es lo que debemos proclamar a otros, ¿no? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo como estos 3 grupos? Bueno, María Magdalena, en el que el Señor se aparece, en el que vemos al Señor claramente, se nos abre el entendimiento y entonces, a razón de eso, corremos y vamos a anunciar. ¿O solamente tenemos la información aquí y con que yo esté bien, no pasa nada? Que ese sea nuestro propósito de 2026, ¿verdad? Por lo menos al año traer a una persona, ¿no? 2, 3 personas. O por lo menos que podamos ir a podamos tener una lista y decir a estos, voy a trabajar con estos, ¿no? Voy a orar por él, voy a servirle primero y poco a poco voy predicando el Evangelio. Que esos sean buenos propósitos, no de ir al gym y ya en febrero ya no, ¿verdad? Sino que sean propósitos eternos con el Señor. ¿Ok? Y Jesús no los avienta al ruedo, como diciendo, ya vayan y a ver cómo les va, ¿no? Vayan y pues, de modo, a ver cómo ustedes se sostienen, ¿no? Jesús los capacita, ¿verdad? Jesús les da esta seguridad de que ellos iban a tener protección al ir. Por eso dice el 17 al 20, terminamos en Marcos 16, 17 al 20, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Probablemente
estas cosas del 17 y 18 fueron específicas para estos 12 o estos 11, ¿no? Puesto que el Señor les dice, bueno, ustedes echarán fuera demonios, les daría poder para poder quitar demonios, hablarían otras lenguas, hablando de que pues irían a varios lugares a predicar el Evangelio, ¿no? Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. El Señor Jesús les da protección, les dice van a estar sanos, por así decirlo, para hacerlo. Dice, y sobre enfermos pondrá las manos y sanarán, ¿no? Y dice el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Hermanos, la verdadera fe, una fe fortalecida es aquella fe en la que obedece, confía en la ayuda de Jesús y confirma en todo lo que Jesús ha prometido. Ve a Jesús, de verdadera fe, ve a Jesús en el trono de gloria. De verdadera fe fortalecida, no se queja, no duda, no contiende con los demás, no cae fácilmente. Al contrario, de fe verdadera vive en gozo, vive en alabanza, vive en la bendición de Dios. En Lucas nos dice que Jesús los saca hasta Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Vean toda esta situación. Después de que ellos ya están con el Señor, les dan la instrucción, le adoraron y entonces volvieron a Jerusalén ¿con qué? Con gran gozo, ¿no? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vean el resultado de que Jesús se les presentó, de que Jesús fortaleció su fe, de que Jesús les da instrucciones. Entonces ellos ¿qué? Volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿no? Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, ¿verdad? Otra de las características de verdadera fe es que está siempre en el templo. ¿Por qué? Porque está gozoso de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Está siempre ¿qué? Alabando y bendiciendo a Dios, ¿no? Quiere decir que estos de verdadera fe son constantes, son aquellos fortalecidos, ¿no? Que buscan conocer al Señor, que el Señor les abra el entendimiento, que aquellos que van al Señor todos los días, ¿verdad? Y terminando, en Lucas 17, 5, 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los mismos discípulos sabían, ¿verdad? Y ellos solicitan al Señor y le dicen, Señor, solamente tú puedes aumentarnos la fe, ¿no? Y fue cuando el Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedeceré. Hermanos, que nuestras oraciones estén llenas de lo que solicitaron los discípulos. Señor, auméntame la fe. Señor, hazme ver tu gloria. Señor, preséntate ante mí en tu palabra. Que tu presencia, nuestras oraciones deben estar así, que tu presencia, Señor, me permita verte mejor. Que podamos recibir, Señor, con valentía tu exhortación, que podamos ser confrontados, ¿no? Que nos hables fuerte para que podamos despertar, para que podamos entrar en sí y poder verte mejor. Hermanos, que nuestra fe no se vea debilitada por ser inconstantes, por olvidar la palabra de Dios, por el desánimo, por las distracciones, por los afanes, por las enfermedades. Que nuestra fe no se debilite por estas cosas, sino que al contrario, en la medida que vamos al Señor y Él se presenta, podamos ser fortalecidos en eso. Seamos constantes, estemos firmes y atendamos siempre al llamado de ir y anunciar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.
Gracias, Señor, gracias por esta mañana, gracias por permitirnos estar aquí, por tu palabra, Señor, porque nos permites entender, nos permites saber, Señor, que una fe fortalecida es aquella que obedece, es aquella que es constante en tus cosas, es constante en tu palabra. Señor, que tú, Padre, nos aumentes la fe en todo momento, nos hagas ver tu gloria, tu presencia, Señor. Nos permita verte mejor cada día, que podamos recibir con valentía, que podamos recibir con humildad también, Señor, tu exhortación, tu confrontación. Si es necesario que podamos pasar cosas en las que nos haga despertar y verte, Señor, hazlo, Señor, y cuida de cada uno de nosotros. No permitas que nuestra fe se debilite por ser inconstantes o por olvidar tus promesas, Señor. Por desánimos, por distracciones, por personas, por otro tipo de cosas, Señor. Más bien tú permítenos ser constantes y que resultado de verte, resultado de tú presentarte a nosotros, resultado de saber que tú vives, Señor, nos permitas, Señor, vivir firmes, atender siempre a tu llamado de ir y anunciar las buenas noticias de Cristo, Señor. Danos fuerza para que podamos ser siervos obedientes a ti, que predican tu palabra, a razón de que primero hemos visto tu gloria. Nosotros te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.